¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy en Zapata Enseña les presentamos un nuevo tema que es el control de emisiones. Sean, ¿nos ayudas a explicarnos un poco más sobre este tema? Bien, Julio, prácticamente estas tecnologías se van a enfocar a la reducción de dos gases en particular, que son gases que son expulsados por este caso por el motor diésel, que es el gas NOx y lo que son las partículas o el hollín. Y ahí tengo algunos, bueno, dentro de esos sistemas creo que hay uno en particular que se llama SCR, pero ¿en qué consiste? Bien, el sistema SCR consiste en agregar un líquido a los gases de escape. Este líquido va a reaccionar con los gases de escape, va a pasar por un catalizador y va a generar una reacción donde se va prácticamente a reducir la emisión de gas NOx. ¿Y qué componentes tiene ese líquido? ¿Es agua o es algo en particular o es algo como combustible? Bien, es un fluido adicional que se agrega a los motores diésel. Este va a estar con una composición de urea de uso automotriz y agua destilada. Creo que me habían comentado que era del 32.5%, ¿no? Sí, es correcto. La urea o el AdBlue, como comercialmente también lo conocemos, va a tener una concentración de 32.5% de urea de uso automotriz y agua destilada. Si en algún momento llega a pasar de que lo mezclo con diésel, ¿qué pasa? O al revés, digamos, vamos a ponerte un ejemplo. Si yo le pongo urea al tanque de diésel, ¿qué pasa? Y si le pongo diésel al tanque de urea, ¿qué me ocasionaría? Bien, en este caso por ningún motivo se debe de realizar ninguna mezcla de estos dos fluidos. La mezcla de estos dos fluidos genera un cambio de densidad. Este cambio de densidad puede repercutir, en el caso del sistema de combustible, pues a todo el sistema de inyección, y en el caso de la urea, para el SCR va a ocasionar fallas en la dosificación de este líquido. Entonces, si en algún momento pasó por alguna circunstancia de que se mezclaron esos líquidos en algún depósito, creo que es mejor ya ni encender la unidad, ¿no? Sí, es correcto. Por ningún motivo, si nosotros detectamos que hay una mezcla de estos dos fluidos, ya no se debe de realizar la marcha del motor. ¿Y dónde puedo ver si tengo buen nivel de urea? Creo que hay un tanque en particular, ¿no? Pero ¿dónde puedo observar ese nivel? Bien, en este caso, en el cuadro de instrumentos vamos a encontrar dos agujas. Ajá. Una aguja que va a estar de color azul y una aguja que va a estar de color blanca. La aguja de color blanca nos va a indicar el nivel del combustible y la aguja de color azul nos va a indicar el nivel de urea o de AdBlue que nosotros tenemos en nuestro depósito. Si en algún momento de mi trayecto ya no tengo urea, ¿qué es lo que me pasaría? ¿Puedo seguir con la unidad sin ningún problema o me va a marcar algún código de falla? Ok, primeramente, esa es una de las observaciones o de las preguntas que muchos de los operadores nos hacen. Cuando llegamos a tener algún nivel crítico de urea, a través del cuadro de instrumentos nos van a salir alertas de la necesidad de un abastecimiento de este líquido. Si nosotros hacemos caso omiso del abastecimiento de este líquido, nosotros vamos a encontrar un síntoma en el motor. Este síntoma va a ser falta de prestaciones. Por lo tanto, no nos va a dejar acelerar o nos va a restringir las RPMs. Ok, entonces eso significa que el tracto nos está obligando a que constantemente lo tengamos en un nivel. No podemos circular la unidad si de plano no tengo urea, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Cuáles serían los consumos normales? Digamos, de diésel por lo general pues varía, depende de la ruta o de lo que esté cargando, pero en la urea, ¿de qué depende? Bien, aproximadamente el fabricante nos dice que el consumo de urea va a ser, por cada 100 litros de diésel, vamos a tener un consumo entre 5 a 7 litros de urea. El consumo de urea puede variar, es correcto, es lo que me acaba de comentar. Pero ¿por qué varía? ¿De qué depende? Bien, el consumo de urea va a variar por las siguientes razones. Uno, principalmente va a ser por la ruta. Si yo estoy involucrado en una ruta donde hay mucho tráfico, voy a tener un poco más de consumo de urea. También si yo tengo un estilo de manejo en donde yo le exijo un poquito más al motor o lo acelero más o lo manejo a altas revoluciones, voy a tener también un exceso de consumo de urea. ¿Cuál sería el rango normal para manejar el motor? ¿En qué revoluciones? Bien, va a depender mucho de la ficha técnica del motor, pero la mayoría de los motores, en este caso de Freightliner o de Detroit Diesel, van a tener rangos operativos desde las 1300. Sería como lo óptimo para ubicar el motor prácticamente en 1100, que las 1100 sería el torque máximo.
¿Qué cuidados debe de tener la urea? Bien, la urea es muy susceptible a cambios de temperatura y al sol. Es bien importante tener siempre los depósitos, tanto del tracto como los depósitos donde nosotros almacenemos la urea, siempre bien tapados y lejos de la luz del sol. ¿La urea es tóxica? Sí, muy importante, no realicen el llenado de los depósitos, pues como en el método clásico de una manguerita. Si yo lo consumo, supongo que me va a hacer daño, ¿no? Entonces Sí. no tendría que ser ese. ¿Cómo sería el método adecuado para hacer el relleno de un depósito de urea? Bien, en este caso el depósito va a contar con una boquilla distinta al del tanque de combustible. Esto es con la intención pues de generar un candado en el cual pues yo no pueda agregar diésel o entre la pistola de abastecimiento de diésel dentro de la boquilla de lo que es el depósito de urea. Hasta cambia el color del tapón, ¿no? Creo que es azul. Sí, en este caso el depósito de urea va a ser el tapón va a ser de color azul. ¿Y qué dimensiones tiene ese depósito? ¿Es como proporcional al de diésel o es un poco más pequeño? Es más pequeño que el del combustible. Tengo entendido que la unidad tiene un módulo que se llama One Box. Dentro de ese One Box hay un filtro de partículas, pero me cabe una duda. ¿En qué consiste ese filtro de partículas? ¿Para qué sirve? Bien, dentro del control de emisiones había yo mencionado que una de las razones de existencia de estos sistemas es mitigar o disminuir las partículas de hollín. Este filtro prácticamente se va a encargar en retener todas estas partículas de hollín, desecho de la combustión. Ya no van a sacar esas bocanadas tan inmensas de humo. Supongo que ahí en ese filtro es donde va a retener todas esas partículas de hollín. Sí, es correcto, ahí se van a retener todas esas partículas. Pero en algún momento se debe de llenar, ¿es así? Sí, en este caso el filtro va a tener un periodo de saturación. Afortunadamente la electrónica de Novo Cascadia nos permite avisarnos a través del cuadro de instrumentos. ¿Y qué es lo que hace internamente? No sé, le inyecta aire. ¿Qué es lo que hace para poder purificar ese filtro? Bien, para realizar el proceso de limpieza del filtro de partículas, la electrónica lo que va a realizar es una pequeña dosificación de diésel. Esta dosificación de diésel se va a realizar directamente en el tubo de escape, va a generar una reacción y va a elevar las temperaturas para poder disolver todas esas partículas de hollín y expulsarlas a través del tubo de escape en partículas menos dañinas para el medio ambiente. Entonces va a salir más temperatura por el escape, por ese incremento, ¿no? Sí, aquí es importante recalcar que estos gases que van a salir en el tubo de escape van a tener muy altas temperaturas. Durante la regeneración se debe de realizar en una área donde esté aislada de cualquier material que pueda inflamarse. Y dentro de las revoluciones, ¿el motor se va a mantener en ralentí o van a incrementar para, no sé, supongo para incrementar también la temperatura? Bien, en este caso sí vamos a encontrar cambios en la marcha del motor. Vamos a encontrar incrementos en las revoluciones e incluso vamos a detectar pues tal vez una marcha en particular. No va a ser la marcha que normalmente nosotros estamos acostumbrados, sino vamos a notar pues ese cambio de la marcha en el motor cuando se realiza la regeneración. Si yo no hago esa regeneración porque en algún momento pues, se me pasó, simplemente omití hacer la regeneración, ¿en qué me afectaría en mi unidad? Bien, al igual que en el sistema SCR, nosotros vamos a tener pues también limitación de las prestaciones del motor o incluso puede llegar hasta bloquearse. Por eso es importante que cada vez que la electrónica nos solicita a través del cuadro de instrumentos la regeneración del filtro, sea posible realizarla. Busquemos un lugar en donde podamos realizarla, porque también de esto va a depender la duración de la limpieza del filtro. Si nosotros postergamos o no realizamos de manera constante la purificación o la regeneración del filtro de partículas, el periodo de esta limpieza o de regeneración va a ser mucho más alto. Y normalmente, por ejemplo, cuando ya llega la saturación, te voy a poner un 80%, ¿cuánto tardaría para poder terminar de hacer esa regeneración? Esta regeneración, pues bueno, va a ser muy variable en tiempo, pero estamos hablando de que podemos determinarlo en tiempo de horas, o sea, pueden ser un par de horas o 3 horas. ¿Cuál es el proceso para que yo pueda hacer una regeneración? ¿Es fácil o es un proceso un poco complicado? No, la verdad es que es muy fácil, Julio. Nosotros, a través del cuadro de instrumentos y siguiendo las indicaciones del mismo, nosotros podemos realizar
prácticamente la regeneración sin ningún problema. Entonces no tengo que conectar a algún equipo extra, simplemente con el control del tablero puedo hacer la regeneración. Es correcto. Prácticamente con los controles con los que cuenta Nuevo Cascadia podemos realizar la regeneración. Aquí sí cabe mencionar que en dado caso de que la saturación sea muy excesiva y nosotros tengamos incluso hasta un bloqueo del motor, vamos a tener que utilizar el equipo de diagnóstico para poder realizar la regeneración. Entonces, en este caso, tendríamos que solicitar asistencia a nuestro concesionario. Entonces, cada vez que me la pida, busco un lugar para estacionarme donde esté fuera de algún, no sé, espectacular. Si, por ejemplo, el ducto de escape está por la parte superior o en la parte inferior, que no esté en pasto, ¿no? Para que no se encienda, porque supongo que salen unas temperaturas muy elevadas. Sí, es bien importante realizarla en un lugar aislado y ventilado. Les agradecemos por vernos, espero que esta información les haya sido útil. Bien, y si hay alguna duda o pregunta, no duden en colocarla en los comentarios.